Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Ale. Les presento a Hola, Ale Jiménez. Miguel, ¿cómo estás? Hola a toda la comunidad de First Years. Aquí encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Ale. Pues bienvenidos a todos porque hoy tenemos un tema súper importante y el cual aprovechamos que el 10 de octubre se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, se conmemoró ese día y bueno, creemos que es un pilar importante, no nada más cuidar la salud física y bueno, hablando en estos tiempos de pandemia y demás, vale la pena hablar de la parte de salud mental y sobre todo en la infancia que es, bueno, un momento importante en la vida del ser humano, ¿no? A veces se le hace como a un lado y no se le da tanta importancia como quisiéramos tal vez, ¿no? Aunque cada vez toma más auge, aunque cada vez las neurociencias y todos los estudios nos respaldan de la importancia de esta época. Entonces hoy vamos a estar con Ale Jiménez hablando de la salud mental y la importancia del lazo afectivo y de los vínculos en la primera infancia. Les voy a platicar un poquito de Ale. La verdad es que aparte de ser amiga, que coincidimos en el posgrado de psicomotricidad, hemos vivido bastantes experiencias juntas. La verdad es que estoy muy feliz aquí de tenerte y bueno, desde las clases me acuerdo de tus participaciones, de todos tus conocimientos y la verdad es que hay que aprovecharte, te vamos a Ay, exprimir, qué así lindo. que todos los que están allá hagan preguntas, no se queden con nada. Y les voy Padrísimo. a decir un poquito más de Ale. Ella es psicóloga, es psicoanalista, especialista en teoría del apego, desarrollo y regulación emocional. Es directora de desarrollo emocional en Mi Centro, que es un centro en la Ciudad de México padrísimo, donde tienen talleres desde los más chiquitos de estimulación oportuna hasta, bueno, niños más grandes y sé que abordan también la parte de matemáticas y otras áreas a través del arte y diferentes estrategias. Entonces, quien esté en México, ahora que se abra, dense una vuelta, está en San Jerónimo, ahí en la calle de Presa Reventada. Exacto. Ahorita todo por Zoom, pero sí ahí estamos y justamente es un centro que se dedica a promover la salud desde diferentes dimensiones, pero por eso tan feliz de estar aquí y tan contenta de hablar de un tema tan importante como es la salud mental. Básico. Y también es asesora en crianza y está certificada en la intervención de parentalidad Circle of Security. Y bueno, aparte de todos los talleres, cursos, diplomados, especialidades y libros que ella tiene de respaldo. Entonces, muchas gracias, Ale, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, encantada de la vida. Pues vamos a empezar. Quiero ver si me escuchan bien, si alguien me puede. Ay, Lore Mondragón. Bienvenida, Lore. Entonces, Hola, si nos Lore. escuchan todos bien. Pues vamos a empezar definiendo, Ale, ¿qué es salud mental? Mira, hay una definición de la OMS de salud mental, ¿no? En la cual lo define como el estado en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar los estreses y las tensiones naturales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo muchas veces cuando trabajo con papás les pregunto que qué es lo que más desearían para sus hijos, ¿no? Y la respuesta generalmente así es que sean felices. Y ser feliz, o sea, uno no puede ser feliz si no está en un estado de salud mental y en una capacidad de utilizar todas sus funciones cognitivas, sus funciones emocionales, relacionales, ¿no? Entonces, claro, todos queremos que nuestros hijos crezcan para tener éxito escolar, para tener éxito laboral, para tener éxito vincular, que se relacionen en relaciones sanas y no tóxicas, ¿no? Pero en realidad los datos son crudos de lo que estamos viviendo. Estamos enfrentando un mundo bien complejo. Y yo creo que ahorita la Semana de la Salud Mental, pero también el reto biológico, la paradoja biológica que nos está presentando la vida del COVID y del aislamiento, si nosotros volteamos a ver quiénes son las personas que lo están enfrentando de mejor manera o que les está yendo mejor, son las que mayor salud mental tienen, ¿no? Y hoy en día sí estamos enfrentándonos a problemas de trastornos mentales, de depresión, de ansiedad, de un sinfín de trastornos que cada vez se presentan a edades más tempranas.
¿no? Y no solo eso, por ejemplo, los feminicidios, toda la violencia que se está viviendo en este mundo tan complejo, y mi pensamiento siempre es, vamos a voltear a ver a la infancia. No vamos a poder cambiar la situación si no empezamos con los niños, porque ahí es donde se gesta, ahí es donde se construye la estructura para una capacidad de enfrentar la vida con salud mental. Padrísimo, Ale. ¿Y cómo, o sea, cada vez toma más importancia la salud mental, ¿no? Al principio era la salud física primordial, pero cada vez va tomando más auge y en estos momentos específicos, aparte de cuidar la salud física, pues estamos viviendo un momento sumamente complicado porque tenemos que cuidar la física, pero la emocional se está viendo afectada por el tipo de aislamiento, ¿no? Somos seres sociales que necesitamos del otro, desde el otro en presencia, en el contacto físico. Entonces, desde los niños, ¿no? A mí, y seguramente a ti que te toca trabajar con los más pequeñitos, hay niños que solo han convivido con sus papás, ¿no? Entonces, con su mamá y con su papá, y de ahí para de contar. Y del otro lado también la maternidad, ¿no? Se dice que cuando se vive en tribu, pues se vive de una manera mucho mejor, más armónica y se necesita de una tribu para educar a un niño. Y ahorita te ves sola, ¿no? O sea, hay mamás. Para estar bien, necesitamos estar conectados. Hay una frase que dice, todo se puede conseguir en soledad excepto la salud mental, tal cual dice. Anything can be achieved in solitude except sanity. Pero fíjate que ahorita tocaste un tema del cual me quiero agarrar un poquito para explayarme en el sentido de cuidar la salud física y cuidar la salud mental. Están íntimamente relacionadas. Fíjate que quería yo empezar a hablar un poco de los datos crudos, de lo que a mí me preocupa en las infancias, porque creo que es imperativo que hagamos un cambio de paradigma. Hace muchos años se educaba en una cultura adultocéntrica y se creía que los niños eran tablas en blanco que venían y se adaptaban a lo que había sin tener derechos, que hoy es importantísimo que pongamos la luz en los derechos de los niños y en la necesidad de los buenos tratos en la infancia. Fíjate que ha habido en los últimos 20 años un estudio que se llamó el estudio de las ACEs, por sus siglas en inglés, que son experiencias adversas de la infancia, Adverse Childhood Experiences, en las cuales muchos doctores empezaron a darse cuenta de sintomatología médica que no tenía mucha explicación la génesis, y cuando empezaron a darse cuenta de dónde venía de experiencias adversas de malos tratos en la infancia. Entonces, no está separado lo físico de lo emocional. Hoy sabemos que las experiencias adversas en la infancia que se traducen en trauma hacen a los niños mucho más vulnerables, nos hacen a los seres humanos mucho más vulnerables de padecer trastornos como diabetes, como cáncer, como enfermedades cardíacas. O sea, está en la investigación, ¿no? Y hay un libro muy bueno, ya voy a empezar con mis citas de los libros, de Nadine. No, padrísimo. Nos encantan las citas, las recomendaciones, libros, todo lo que nos puedas compartir, Ale. Nadine Burke es la Surgeon General de California, es una mujer francamente admirable, pediatra, y ella empezó su práctica haciendo mucho estudio en los niños de población cerca de San Francisco, de poblaciones muy vulnerables, ¿no? Y ella empezó a darse cuenta que había niños que no crecían lo que tenían que crecer o que tenían esta sintomatología. Y ella tiene un libro escrito que se llama The Deepest Well, ¿no? Es como un juego de palabras. Yo les tengo que confesar que cuando lo compré pensé que solo se refería a buscar el bienestar. Y fíjate qué interesante el título. Ella lo que plantea es que cuando hubo un brote de cólera por ahí de los años 20 en Inglaterra, la gente pensaba que se estaban contagiando por el aire. Y un día empezaron a estudiar a toda la gente que tenía la sintomatología y se dieron cuenta que se estaban contagiando por el well, por el pozo, por el agua. Y ahí empieza todo, ¿no? El enfocarse en qué tienen en común toda esta gente que está enferma, dice que están consumiendo el agua. Y entonces esto es un tema, ¿no? Que hay que abordar de diferente manera que si fuera por el aire. Entonces el libro lo que dice es, ella empezó a ver problemáticas en las infancias y dice, ¿cuál es el well?
¿Cuáles son las características que les están afectando a los niños que están presentando esto? Y se va a describir cuáles son todas estas experiencias adversas de la infancia. Hay experiencias adversas que son situaciones directamente infringidas al niño y hay otras que le afectan al niño por vía, ¿no? Lateral, pero que le afectan de igual manera, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que provocan un mal desarrollo o una vulnerabilidad a padecer problemas de salud mental? El abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, que creo que el abuso sexual los implica a todos, ¿no? Físico, emocional, abuso de sustancias en el entorno del niño, trastorno mental en el entorno del niño, violencia doméstica, familiares encarcelados, separación o divorcio parental entra dentro de las experiencias adversas de la infancia, negligencia en sus cuidados físicos o emocionales, ser víctima o testigo de violencia, o sea, vivir en lugares violentos, y o bullying, ¿no? O padecer, ¿no? Entonces, como ves, todas estas, hay algunas que es cuando a un niño lo agreden o cuando pasan cosas a su alrededor que le impiden desarrollarse de manera sana. Vamos a retomar tantito los temas del confinamiento. Sabemos que el estrés parental, o sea, cuando estamos los adultos, que somos los cuidadores de los niños, más estresados, también suben las prácticas de crianza con violencia o las prácticas de crianza no respetuosas. Entonces, imagínate si no va a ser importante ahorita echar un ojo a cómo estamos viviendo, cómo estamos cuidando a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a nosotros sí nos ha tocado ser esta generación que tiene que hacer el cambio. Nadine Burke dice, y lo dice admirablemente bien, dice, yo soy muy optimista y mi misión es bajar la presencia de las experiencias adversas de la infancia un 40% en 2 generaciones. Imagínate, o sea, esto es una cosa que tenemos que pensar, que tenemos que cortar prácticas transgeneracionales de cuidados o de prácticas que le dan en la torre a la construcción de la salud mental. Fíjate los datos. Según la OMS, 3 de cada 4 adultos refieren haber sufrido algún tipo de maltrato en la infancia. Gritos, golpes, ¿no? Llámele como tú quieras. Altísimo, altísimo. 70% de los niños, según la UNICEF, son educados con algún tipo de maltrato en la crianza y 1 de cada 4 con algún tipo de maltrato grave, físico, emocional o por negligencia. La familia puede llegar a ser la institución social más violenta y esto es muy peligroso porque queda en silencio. O sea, son cosas que suceden en el entorno familiar y entonces queda en silencio. Hoy, por ejemplo, yo la verdad estoy muy contenta de que ya es castigado o es un delito golpear a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos que hacer este cambio de pensamiento de, a ver, ¿cómo queremos que crezcan los niños? ¿No? Las experiencias adversas en la infancia pueden traducirse o no en trauma, y fíjate, ahí es donde entramos en mi área de especialidad, depende de cómo son los cuidadores del niño. O sea, un niño puede, por ejemplo, tener presente alguna de estas situaciones, por ejemplo, puede sus papás separados, pero si esos papás son figuras que lo cuidan con respeto, que son figuras vinculares, que le dan seguridad, que le dan cariño, que lo hacen sentir seguro, no va a desarrollar un trauma. Pero si los niños no cuentan con cuidadores primarios o con figuras que sean como un buffer, o sea, que amortigüen los efectos de las experiencias de la infancia, van a desarrollar trauma que se va hacia la falta de salud mental. Qué fuertes estos datos que dices, ¿no? Y que cuando hay algo, ¿no? Que pues detona el estrés en los papás, ¿no? Y en los cuidadores primarios, pues esto aumenta y realmente es nuestra situación actual, ¿no? Ahorita vivimos el estrés desde cualquier lado, ¿no? Por donde lo veamos, la parte de salud física, la económica, la parte laboral, la parte familiar. Entonces, qué importante
y qué gusto también, por otro lado, que se estén tomando cartas en el asunto y se vea la infancia de verdad como el semillero que es, ¿no? O sea, yo creo que si le apuntalan a la primera infancia, habría muchos problemas que se evitarían a largo plazo, ¿no? Es una inversión a largo plazo estar pendientes de los primeros años de vida y de también de los cuidadores que están a cargo de estos pequeños, ¿no? Exactamente. Y fíjate, investigaciones también, ya ves que yo soy una freak de las investigaciones y de las neurociencias y de todo lo que puede estudiar. Se sabe que la herramienta más valiosa para esto es dotar a los cuidadores primarios, a los papás y a los maestros y a la gente que está en el cuidado directo de los niños de habilidades. Porque, ¿no? Sí se dice coloquialmente que nadie nos enseña a ser padres, pero sí vamos adquiriendo modelos a través de lo que vivimos, la crianza con la que nos criaron, valga la redundancia, nosotros, lo que soñamos para nuestros hijos, ¿no? Lo que observamos y admiramos, vamos haciendo nuestros modelos. Pero en realidad, o sea, yo con los papás con los que con los que trabajo y asesoro, lo que sí les digo es acercarse a los libros, acercarse a los expertos. Por eso a mí cuando me invitan a lugares como First Year, que tienen como objetivo dotar a los papás de herramientas, sin dudarlo digo que sí, ¿no? Yo empecé en este mundo de la teoría del apego con una colega que por ahí está Gaby Fernández, le súper agradezco que me metió a este mundo de la primera infancia, de entrarle con todo con la teoría del apego, y ella, psicoanalista también, un día me decía, es que a cuánta gente podemos impactar desde el consultorio, amiga. Me decía, muy poquitos. En cambio, si capacitamos cuidadores primarios, el impacto es mayor. Y se sabe por las investigaciones de que evidentemente todos los papás, o la mayoría, a menos de que no haya salud mental, desean un bien por los hijos. Y muchas veces caemos en prácticas de crianza no respetuosa creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y como tú empezaste a decir, las neurociencias hoy nos han dado mucha luz en lo que los niños sí necesitan, ¿no? Y yo te dije, vamos a empezar con los datos crudos, no quiero que se me depriman del mundo adverso, y nos vamos a ir hacia sí es posible y sí es importante un cambio de paradigma, ¿no? Porque sí sabemos cómo necesitan los niños entornos bien tratantes, vínculos segurizantes para vuelvo a mi frase que siempre digo de Frederick Douglass, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? El cerebro de los niños es terreno fértil, o sea, sí se empieza a desarrollar el cerebro cuando se están formando en el útero, pero lo que sucede en los primeros 3 años es una construcción, o sea, una conexión neurológica brutal, los primeros 3 años. Después, hasta los 6 sigue la construcción. El cerebro no se acaba de construir hasta los 25, ¿no? Hoy una mamá me decía, hablando de un tema de funciones ejecutivas, pero mi hijo ya es adolescente, ya voy muy tarde. No, en la adolescencia también hay una poda neurológica importantísima, ¿no? Y son los momentos de construir. Pero imaginemos que vas a construir un edificio y cada práctica de crianza bien tratante te va a hacer que el edificio se vaya para arriba y cada práctica adversa o violenta o poco sensible va limitando el crecimiento y ese camino que queremos hacia la salud mental. Sí, y aquí quiero retomar que dices, no nos enseñan a ser padres, pero alguna ponencia que escuchaba decía, ¿cuántas horas te la pasas estudiando por algo que te gusta? ¿No? O sea, lo que sea, algo de costura, de cocina, de tu especialidad, y cuánto tiempo le dedicas a ser padre, o sea, a tener herramientas, ¿no? Como luego también dicen, tú, si te dan tu caja de herramientas y viene el martillo, porque es con lo que te educaron, pues vas a jugar con el martillo. Todo vas a querer hacer como si fuera clavo. Mira, fíjate este estudio también reciente. Estudios recientes revelan que los adultos entre 25 y 57 años en la actualidad utilizamos el 68% de nuestro tiempo en dormir y trabajar y el 5% en cuidar e interactuar con los seres significativos. Nada, no es absolutamente nada. Fíjate, yo cuando doy conferencias muchas veces empiezo con una imagen, no sé si la has visto, que es de la evolución y entonces ahí va
el hombre convirtiéndose en Homo sapiens, pero de repente el último le dice, regresa, te la regamos, ¿no? O sea, es una caricatura. Vaya, es de risa, pero yo sí, a veces digo, a ver, si estamos aquí como humanidad es porque algo hicieron bien, ¿no? También nuestros antepasados. Antes cuidaban, esto que dices de la tribu, ¿no? Fíjate, antes, hace muchos años, esto está en un libro de Bruce Perry, el radio de cuidador por niño era 5 cuidadores por un niño. Ahorita en una guardería es 5 niños por un cuidador cuando nos va muy bien, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, bueno, no vamos a dejar de salir a trabajar, o sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer conscientes, ¿no? Porque también es esto del tiempo de calidad, sí, pero los niños necesitan regulación emocional y necesitan construcción y necesitan afecto 24/7, o sea, 24/7, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, bueno, claro, no estoy diciendo no salgamos a trabajar, pero ¿dónde estamos dejando a nuestros niños a que sean cuidados? Hay que observar, hay que, ¿no? Estar conscientes de lo que necesitan. Necesitan sí o sí en la primera infancia adultos sensibles y disponibles que sean capaces de regularlos emocionalmente y de ayudar a esta construcción de su cerebro, ¿no? Yo les digo a los papás, además de ser lo que sean, doctores, arquitectos, ingenieros, maestros, cualquiera que sea su profesión, también son arquitectos de la estructura cerebral de sus hijos, porque cada experiencia es como cincelarlo, ¿no? Entonces, las experiencias positivas, ¿no? Generan hormonas que hacen crecer, o sea, la oxitocina, la dopamina, hormonas de bienestar. Y las prácticas no respetuosas, el estrés, la ausencia, secreta la hormona del cortisol, las hormonas del estrés, las que nos ponen a atacar, huir o congelarnos, ¿no? Y esas son tóxicas para el cerebro. Sí, y entonces aquí, o sea, estar en esta plática, estar buscando herramientas, es esto, ¿no? Que decías, hacer conciencia de que si a mí me dieron solo el martillo, yo quiero tener en mi caja otro tipo de herramientas para poder intervenir en la educación de mi hijo, ¿no? Porque cuántas veces no repetimos, yo nunca voy a hacer esto, me chocaba de mi mamá y vamos repitiendo los patrones porque es lo que tenemos. Hay una metáfora que usa Mario Marrone, que también es un especialista en apego, que dice, ¿nunca les ha pasado que estás en la computadora y le picas un botón y se aparece algo en la pantalla que tú no sabías que estaba abierto, una ventana que no sabías que estaba abierta, pero ahí estaba? Y dice, con la crianza pasa lo mismo. De repente tú estás, yo no quiero repetir esto, yo no quiero repetir esto, ¿no? Y de repente tus hijos, ¡pum!, tocan una tecla que hace que salga eso que ahí estaba y tú no sabías que ahí estaba y te hace reaccionar como no te hubiera gustado reaccionar, ¿no? Pero las heridas de la infancia sangran en la crianza, pero también son oportunidades buenísimas para limpiarlas y para sanarlas. O sea, yo sí quiero dejar algo muy claro porque a veces los papás, no, entonces ya la regué, entonces ya soy la peor. No, no, nuestros hijos no necesitan mamás y papás perfectos. Gracias a Dios, Donald Winnicott un día nos vino a dar calma a decir, los hijos necesitan padres suficientemente buenos, padres y madres suficientemente buenos. No todo el tiempo respondemos adecuadamente y contingentemente y tenemos esta conexión. Muchas veces la regamos, pero también está la capacidad de reparar, ¿no? Pero lo que sí es muy, muy cierto es, a ver, hay 4 competencias parentales que a mí me gustaría que ustedes se quedaran en la cabeza para autoanalizar y para pensar cómo ando y si podría yo fortalecerlas más. Una son las capacidades vinculares, la capacidad de vincularnos. Hay papás que les cuesta mucho, y más si vinieron de educaciones de estas evitativas de las emociones, y entonces, ¿no? La cercanía con los hijos cuesta trabajo. Hay competencias reflexivas que yo ahorita las pongo subrayado y con negritas que me parecen básicas. Yo cuando las personas vienen a asesorías conmigo y quieren recetas de cocina, les digo, no soy la persona, porque la función para ser buena mamá o ser buen papá es la reflexiva. ¿Le doy el juguete, no le doy el juguete? No sé, hay que pensar, hay que observar, hay que ver de dónde viene la demanda. No es una receta de haz esto o haz aquello.
pero la capacidad reflexiva de decir de dónde viene esta conducta y qué me mueve a mí, o sea, poder separar la experiencia del niño, separar la experiencia del adulto y responder en consecuencia requiere de la función reflexiva. Requiere decir, híjole, estoy usando mucho el martillo y no me está funcionando el martillo. Tal vez el martillo ya lo tengo que dejar a un lado y buscar nuevas herramientas, ¿no? Están las competencias formativas, todo lo que como papás también escogemos para nuestros hijos a la escuela, que los metemos, lo que les acercamos en su formación, y están las competencias protectoras, cómo los cuidamos, su salud, su seguridad física, ¿no? Todas estas competencias pueden ser como cualquier otra en la vida, aprendidas y fortalecidas, pero sí tenemos que ser autocríticos y observarnos cómo estamos criando. Uh-huh. Qué prácticas usamos. Y la verdad sí siento que es muy bueno decir, estoy cayendo seguido en prácticas que no me gusta. Estoy gritando demasiado, estoy haciendo esto y sé, ¿no? Hay mamás que te lo dicen y veo la carita de mi hijo que me ve con miedo y quiero cambiar, pero entonces ahí sí, si vemos que estamos cayendo en un patrón del cual no nos está gustando, es importante acudir a ayuda profesional, ¿no? Porque también, pues nadie puede ver su propia sombra, ¿no? O sea, también hay veces que necesitamos que alguien de afuera nos ayude a salir como de estos esquemas que no nos son tan claros. Sí, y normalmente, no sé, seguramente te pasa, pero en este tema de la crianza siempre es, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo deje de hacer esto? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo, cuando yo creo que muchas cosas es vernos a nosotros, es llevar los ojos a nosotros como papás? ¿Qué me está provocando a mí esto? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿O por qué estoy la mirada o la luz, la lámpara hacia qué pasa con nosotros para después poder intervenir con el niño? Y mira, lo primero que hay que saber es qué expectativas le estamos poniendo a los niños. Porque mira, te voy a decir, cuando los niños presentan conductas que son demandantes o que son explosivos o que son berrinches, ¿cuándo pasa esto? Cuando no tienen las herramientas necesarias para no hacer esto, ¿no? Y ante qué o sea, cuando los niños no tienen las herramientas, cuando les ponemos las expectativas muy altas, o sea, cuando sus habilidades son más bajas a las expectativas. Te lo juro que un altísimo porcentaje de las veces de cuando hay un desencuentro, una tormenta emocional entre los papás y los hijos, viene de dos fuentes. O que al niño se le están pidiendo cosas que requieren mayor madurez de la que tiene, o que el estado afectivo de los papás está desregulado. O sea, claro que los niños van a hacer berrinches y van a tener tormentas emocionales y es lo esperado cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque sus cerebros son inmaduros en la parte del control de impulsos. O sea, la madurez del cerebro va de lo más primitivo a lo emocional, al control y a la reflexión y a la autorregulación, ¿no? Entonces, lo esperado es que los niños, pero si yo a un berrinche de un niño le sumo la desregulación del papá, arde Troya. Totalmente. ¿No? Entonces, esta observación de, a ver, claro que va a ser berrinches, pero muchas veces tiene que ver desde la experiencia del adulto, cómo se enredan en explosiones y lo que quieren es extinguir la conducta sin observar la necesidad. Y muchas veces esa conducta proviene de una necesidad. ¿Y cuándo va a dejar de hacer el niño eso? Cuando tenga las herramientas o las habilidades para no hacerlo. ¿Y cómo se construyen? En este camino de acompañarlos a madurarlas y a regularse. Y aquí entra la parte de estar informados, que bien decías, Ale. Un papá que está informado y que sabe en qué etapa se encuentra su hijo, que está en la etapa donde se está consolidando su identidad, está poniendo límites, hay autoconocimiento, hay muchas otras cosas, pues ya sé que es esperado un berrinche, ¿no? Hay una autora de un libro, Jessica, me parece, no recuerdo bien el nombre, que ella se casó con un danés y dice, es que yo decía cómo ella es americana, entonces dice, vengo del país más feliz, o sea, donde se promueve más la felicidad. ¿Qué pasa acá en Dinamarca donde, o sea, es el país más feliz del mundo?
Y es que también implica cómo ve la sociedad ciertos periodos de la vida. Entonces, de su esposo le decía, es que, no, aquí los terrible two, la edad de los berrinches, desde cómo llamamos esa etapa, ya estamos, o sea, familiarizando un contexto que él dice, no, es que es una etapa normal y allá no lo ven como eso. Yo si pudiera desterrar del diccionario la palabra berrinche, lo haría. No porque me parezca malo el berrinche, sino porque cuando decimos está haciendo un berrinche, el adulto ya entra con una idea de que el niño podría estar haciendo lo diferente y lo está haciendo por molestar. O sea, como si nosotros le entramos a eso, observando y sabiendo que está desregulado, una vez una mamá que estaba en mi centro y el niño la estaba golpeando a ella, le decía, es que no sé si me está manipulando, si está haciendo un berrinche o si de veras algo le está pasando. Y le contesté, nos da lo mismo. El camino es el mismo, lo tenemos que regular. O sea, la está pasando, está desregulado. No hay capacidad de reflexión, está golpeando, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Regularlo. Desde lo más primitivo del cuerpo, lo emocional, y ya después echamos el choro mareador. Pero es esta parte. Y te voy a decir, vamos a volver a la salud mental. Si tú tomas el DSM-5, que es el Manual de los Diagnósticos de los Trastornos Mentales, y te vas hoja tras hoja, diagnóstico tras diagnóstico, en todos los trastornos, háblese de la depresión, háblese de la esquizofrenia, de la paranoia, del negativista, del que tú quieras, tiene temas de regulación emocional. O sea, la regulación emocional, la capacidad de regularnos emocionalmente, es igual a la salud mental. Y lo que a mí me parece súper importante que los papás entiendan es que la regulación emocional es en un principio de la vida diádica. Un niño pequeño no se va a regular solo, no podemos esperar eso. Por eso estoy en contra del tiempo fuera, vete a pensar y vete a reflexionar. ¿Por qué? Porque el niño necesita esta regulación diádica. Y es la repetición de esta regulación que le da a su adulto lo que va construyendo cada vez más su capacidad de autorregulación. Se vuelve algo de heterorregulación a autorregulación con el transcurso de los años. Pero yo a los papás les digo, a ver, yo que trabajo con bebés, por ejemplo, aquí tengo muy a la mano, porque aquí trabajo también, siembra un beso, les cuento este cuento, que es, o sea, siempre se los doy a las mamás y cuando doy masaje para bebés y eso, y es, sembró un beso, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Sol, agua y amor. Sol, agua y amor. Esperar y esperar, dudar, ¿no? Y desesperar. Porque a veces eso pasa, que los papás, ya le dije, ya sabe, no, sí, pero la etapa sensoriomotriz dura 3 años, ¿no? O sea, es repetirle 7 veces que no puede meter el dedo en el enchufe, pero el impulso, su cerebro sigue siendo más grande el impulso que la capacidad igual en un berrinche. O sea, sí es un largo camino. Pero mira, esta frase no me acuerdo quién la dice, pero dice, los hijos necesitan tiempo. Uno sabe cuándo se los da. Si se los da cuando están todas estas necesidades por sus, no quiero decir inmadurez, por la madurez de la edad, o si se los da uno atendiendo las consecuencias de no habérselos dado cuando se estaban construyendo como personitas. Uno escoge, ¿no? Entonces, esa es la infancia, o sea, la infancia es acompañar, la infancia es modular, la infancia es moldear, la infancia es regular, ¿no? Es bellísimo. No sé si hayas visto un anuncio que hubo de las Olimpiadas de Brasil. Si no, búsquenlo todas las que están por ahí y con una caja de Kleenex, porque no hay mamá que no, o papá que no se les remueva mucho. Están los atletas olímpicos a punto de lanzarse al clavado y al voleibol y a su competencia. Yo estoy segura que quien asesoró para ese anuncio es un anuncio, lo buscan en YouTube como Strong Olympics y empieza una gimnasta que apenas se va a lanzar. Y entonces estoy segura que quien asesoró ese anuncio es un experto en teoría del apego, porque tal cual, entonces ellos se van a autorregular, pero entonces evocan los momentos de la infancia cuando estaban nerviosos y sus mamás los calmaban. Entonces está una que iba pasando por la calle y la empiezan a molestar unos chavos y entonces la mamá la defiende y la hace sentir segura. Otro que iban a chocar y la mamá, ¿estás bien? Respiremos. Y así, o sea, ¿no? Y entonces es la evocación, o sea, es la metáfora de gracias a haber sido calmados, yo me puedo calmar siendo un adulto y lanzarme a
a la Olimpiada, ¿no? Estamos, el anuncio de la Olimpiada. Pero es que digo, literal, eso es, el tiempo que invertimos en que los niños se sientan seguros. Por eso les digo, hay niños que tienen experiencias adversas por el contexto en el que viven, pero si hay un adulto rescatador, si hay un adulto que calma, si hay un adulto que ama, si hay un adulto que le brinda esta capacidad, tiene muy altas probabilidades de ser un adulto sano. Imagínate la importancia del vínculo. Por eso le titulamos así a la plática, cómo los cuidados y los estilos de crianza que nosotros tenemos con los niños tienen un efecto en la salud mental o la no salud mental. Y aquí, qué importante esto que dices, porque todos, ¿no? Los que trabajamos con niños tenemos un papel importante, ¿no? Yo me acuerdo desde mis prácticas, un vínculo que formamos con un niño chiquito súper fuerte y cómo una presencia en tu vida puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, poquito o mucho el tiempo que haya sido, pero los que también se encuentran como terapeutas, como maestros, como lo que quieran, de verdad, la manera en que ellos se puedan acercar y abordar a un niño puede hacer la diferencia, porque si no sabemos qué hay atrás, no sabemos qué hay en casa, pero tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Y yo creo que los que trabajamos con seres humanos, pues no es una computadora y ya falló, se descompuso, o sea, son vidas, son y la vidas en es tanto para bien como para mal. Yo tengo un recuerdo que yo creo que fue un momento que impactó mucho. Yo en esta época daba clases en un kinder y todavía no estudiaba tanto de teoría del apego, que por si no les ha quedado claro, soy una abanderada enamorada de la teoría del apego, que además es de las teorías de desarrollo con más investigación neurocientífica. Daba yo clases y había una niñita que me partía el corazón porque todas las mañanas cuando la venían a dejar ya le venían gritando y gritando y gritando y gritando en el coche, o sea, se bajaba con el cortisol derramado en el cuerpo, la tensión. Y cuando la entregábamos al coche, ya le empezaba la gritiza, o sea, ¿no? Un estrés total. Y había una maestra en Kinder 1 de esa escuela, que era la maestra de sueño, que cualquiera podía tener. Y un día estaba yo caminando por el patio y las veo a las dos sentadas en el arenero, las dos descalzas, y esta chiquita se voltea y le dice, qué felices somos, ¿verdad, Miss Patty? Yo en ese momento dije, bendita Miss Patty. O sea, sin conciencia de todo, en ese momento, o sea, fue muy emotivo para mí observar eso, pero hoy en día que lo veo para atrás, mi bendita Miss Patty decía, cuando menos esa pequeña pasaba 5 horas al día con una Miss que le imprimía en el cerebro la posibilidad de que el vínculo, de que se puede vincular de manera diferente. Ahora, lo mismo pasa al revés. Si un niño está muy nutrido emocionalmente en casa, pero llega y la maestra utiliza pautas de crianza no respetuosa, los gritos o sombreros, también, entonces ese niño está con el cortisol derramado en la escuela 5 horas al día. Y eso sí es tóxico para el cerebro. O sea, el exceso de cortisol, acuérdense que todo en esta vida y la salud es equilibrio. El cortisol es necesario para vivir. Si no tuviéramos cortisol, no nos podríamos levantar en la mañana. O sea, es necesario. Pero cuando es en exceso, es cuando se vuelve tóxico. Y entonces ahí sí tú puedes ver en estudios, búsquenlo en internet, un cerebro que ha sufrido estrés y otro que no, y es mucho más grande el que no ha vivido en estrés. Por eso es esta parte. O sea, a mí, yo ahorita, por ejemplo, de lo que más me dedico a estudiar es el trauma infantil, bueno, el trauma complejo y el trauma relacional, ¿no? Porque creo que los retos que nos está tocando vivir, o sea, todo lo que hay atrás de las matanzas y de la agresión, viene de trauma. O sea, es gente que ha tenido trauma relacional y trauma infantil y entonces hay problemas mentales y entonces destruimos en vez de construir, ¿me entiendes? Entonces es esta parte. ¿Y cómo nos podrías decir, Ale, en la actualidad, cómo estamos criando, cómo estamos cuidando a los niños? ¿Cómo ves toda esta parte? Mira, yo creo que, claro, hay un gran sector de la población que está buscando romper cadenas de malos tratos y están buscando un vuelco hacia la crianza positiva, ¿no? Pero todavía estamos, o sea, hay mucho golpe, poco conocimiento de lo que los niños necesitan. O sea, todavía hay una cierta
aferramiento a seguir las prácticas adultocéntricas, ¿no? En el sentido que a mí, por ejemplo, de repente me dicen, oye, es que yo ya necesito que mi bebé duerma toda la noche porque yo el lunes entro a trabajar. Sí, pero el bebé, ¿no? No puede dormir toda la noche porque tú necesitas ir a trabajar. O sea, entiendo que vayas a trabajar, pero el bebé se va a despertar, ¿no? O les empezamos a exigir a los niños que hagan cosas para las cuales no están preparados. Y pedirle a alguien que haga cosas para las que no están preparados es meter estrés. O sea, sí o sí. Y, claro. Y se los pedimos desde los llevamos a las guarderías, pero que ya controles esfínteres, o sea, espérense, ¿no? O sea, no atropellar el desarrollo, porque los niños lo que necesitan es sus tiempos. O sea, no, evidentemente no es que yo pretenda decir todos vamos a volvernos Finlandia, pero tú estás hablando de los países nórdicos, ¿sabes a qué edad entran a la escuela? A los 6. A los 6. ¿Y qué hacen antes? Juegan, se desarrollan, preparan el cuerpo, ¿no? Las permisos de maternidad son de 2 años. O sea, evidentemente yo sé que no vivimos esa realidad. No vayan a decir, ya le quiere venir vivir en Finlandia. No, pero sí quiero que los adultos entiendan que los niños necesitan figuras que les den protección y seguridad. Y cuando nosotros presentamos entornos estresantes y vínculos estresantes, no va a haber posibilidad de construir salud y no va a haber ni siquiera posibilidad de construir aprendizaje. Porque la teoría del apego es lo que nos dice. El sistema de exploración y crecimiento es excluyente del de apego. El apego es esta función biológica que se activa cuando nos sentimos en estrés, que también el término apego está muy manoseado y hay quien piensa que el apego es malo. Un niño que tiene un apego seguro se puede ir a explorar, puede aprender. ¿Por qué? Porque confía en el mundo como un lugar bueno y en sus figuras como figuras que lo van a cuidar y que si lo dejan en algún lugar, lo van a dejar en algún lugar seguro, ¿no? Entonces, pero si se estresa, tiene que haber un adulto que los regule. Entonces, cuando lo regulamos, se apaga el apego, el sistema de apego, y se enciende el de exploración y aprendizaje. No hay niño que pueda aprender y que pueda desarrollarse si tiene miedo o si se siente inseguro. Entonces son las necesidades más básicas. El niño esté bien alimentado, bien dormido, bien cuidado, o sea, sus funciones fisiológicas satisfechas, sus funciones emocionales, el amor también es muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Yo antes, cuando empecé a dar clases en la NAWAC de desarrollo infantil y de estimulación temprana, les decía, ay, todo lo que yo les voy a enseñar este semestre ya lo dijeron los Beatles en la canción de All You Need Is Love. Y hoy en día les digo, no. No solo Ya no. amor, necesitan seguridad, necesitan figuras sensibles y disponibles que sepan leer sus necesidades y los sepan regular ante el estrés, porque el estrés es parte de la vida. Y los niños, como tienen sistemas nerviosos y sensoriales inmaduros, necesitan ser apoyados en la construcción de la autorregulación, que como te decía es la base de la salud mental. Claro, y aquí, ¿no? Los vínculos y las relaciones que tuvimos en la infancia, ¿cómo impactan ahora? Para bien o para mal, ¿no? Son como de donde partimos. Y aquí también, o sea, ¿qué pasa? Porque también hay papás que, bueno, no quiero vivir lo que yo viví, ¿no? Tenía este tipo de padres que eran autoritarios y también te puedes ir al otro lado, ¿no? O sea, ser permisivo y a lo mejor, y también, ¿no? Si nos vamos a un extremo, somos sobreprotectores y todo, también hay consecuencias. O sea, no podemos, y como decías bien, tenemos que buscar el equilibrio, no podemos irnos a un lado de la balanza porque tan bueno, o sea, tan malo es un papá que está ausente totalmente como uno que a lo mejor está demasiado sobreprotector o está, o sea, invadiendo demasiado el espacio, ¿no? Exacto, cuando nosotros decimos que los niños necesitan seguridad, un niño al que les somos sobreprotectores lo hacemos inseguro. O sea, y hay muchas personas que piensan que cuando nosotros decimos crianza positiva o crianza con apego, nos referimos a déjalo hacer lo que quiera hacer en la vida. Si tú dejas a un niño hacer lo que quiera hacer en la vida, es un niño que se siente inseguro. Los niños necesitan, o sea, todos los seres humanos necesitamos límites para sentirnos seguros. Si yo te digo, vete a Acapulco ahorita, ¿cuál carretera agarras? ¿La que no tiene iluminación, rayitas y contención? ¿O te vas
pues claro que agarras la de la contención, donde sabes que no vas a tener accidentes, ¿no? Entonces, claro que los niños necesitan figuras que les den seguridad. Ahora, pero observando las necesidades del niño. Por eso te digo que yo, por ejemplo, cuando asesoro en la crianza, no les voy a dar receta de cocina, no es de esto sí se hace o esto no se hace. Depende del estado en el que está el niño, Y ¿no? depende del estilo parental que tengan y que quieran también los papás, ¿no? Yo creo que ver el perfil individual es básico, desde cualquier lado donde lo veamos, para la parte educativa, académica, emocional, ¿no? Hasta siendo papás de dos hijos distintos, la misma situación te va a llevar a actuar de manera distinta pues porque tus hijos son distintos, ¿no? Tuve gemelos, o sea, nacieron en el mismo minuto, no eran las mismas necesidades, ni las mismas cosas que me despertaba uno y que me despertaba el otro, ¿no? Es esta situación importante, pero lo que sí es las características, escojas tengas el tipo de crianza que elijas, lo que necesitan los hijos es padres sensibles y disponibles, presentes y que estén sensibles a ver las necesidades del niño. Claro, ¿no? Como dices, esta parte de adulto corregulador, ¿no? Los niños necesitan los primeros años alguien que esté de la mano guiándolos, ¿no? No somos como los demás mamíferos que nacen y entonces ya se vuelven independientes, ¿no? Esta presencia es de suma importancia a todos los niveles. Pero fíjate cómo no todos los mamíferos nacen, o sea, los reptiles son los que nacen y son independientes. Los mamíferos, algunos y otros tienen mucho tiempo de maternaje. ¿Y cuáles son los que tienen más tiempo de maternaje? Los que llegan a tener cerebros más complejos. O sea, los monos, los elefantes, o sea, los que llegan a mayor complejidad sus cerebros necesitan más tiempo de estar con los padres. Una lagartija, que yo aquí tengo muchas lagartijas me encanta observar a las lagartijas, cuando nace ya tiene todo lo que necesita para la vida, cerebro reptiliano. ¿A qué se dedica el cerebro reptiliano? A sobrevivir. Y eso ya lo tiene, bye, chao, mamá, gracias por participar, nos podemos separar. Ya lo tiene todo. Los mamíferos no. O sea, los cachorritos pasan tiempo con mamá y te digo, los animales que tienen cerebros más complejos. Entonces tú imagínate, o sea, los seres humanos que llegamos a tener la corteza prefrontal, que es la que nos hace capaces de reflexionar, la que nos hace capaces de controlar los impulsos, la que nos hace tener funciones ejecutivas, pues claro que necesitamos un periodo largo. Les digo, el cerebro no acaba de madurar hasta los 25 años. Y aunque madure también, ver que siempre hay posibilidades de cambio, ¿no? Tú que lo ves también con pacientes ya grandes, o sea, siempre se puede hacer algo. A ver, hayamos vivido lo que hayamos vivido. Y te voy a decir, siempre cito a Inés Di Bartolo, que me estabas diciendo que ya leíste su libro, que es una maestra mía queridísima, especialista en apego de Argentina. Tiene un libro buenísimo que se llama Apego y Crianza, y tiene otro que se llama Apego. Me encanta el título de ese libro, Apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, ¿no? Me encanta que ella siempre dice, nada está escrito en piedra. O sea, hay personas que tuvieron infancias muy traumáticas o relaciones difíciles con sus padres y se vuelven maravillosos papás, ¿no? Y eso lo hacen con mucha reflexión o también en el vínculo en el seno de un vínculo positivo. O sea, se encontraron en la vida una pareja, un terapeuta, un amigo, alguien que les enseñó, la Miss Patty de mi ejemplo, Sí. que les enseñó que hay posibilidad de vincularnos de diferentes maneras, ¿no? O sea, antes se decía infancia es destino y entonces, no, infancia influye, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para no cambiar el destino. Ahora, vuelvo a esto porque yo creo que es lo que hay que subrayar de la plática de hoy. Leila Jorquera, otra maestra mía chilena, un día ante la pregunta pero es cierto que infancia es destino, ella dijo, no todo está escrito, o sea, claro que hay muchas cosas que hacer, pero es lo que vuelve muy complejo el sanar es cuando hubo trauma. Entonces sí tenemos que cuidar mucho nuestras prácticas de crianza, ¿no? Para no hacer niños que tengan que recuperarse de las infancias. O sea, ese es el punto, ¿no? Y si hay que hacer mucho ejercicio, es una responsabilidad grande tener hijos, es una responsabilidad grande tener alumnos,
es una responsabilidad grande tener pacientes, ¿no? Hay un libro que dice que los terapeutas somos gente ordinaria a la que se le depositan montos extraordinarios de confianza. Igual cuando una mamá nos lleva a su chiquito a la escuela y nosotros somos los encargados de que pase esas 5 horas, ¿cómo? ¿En modo crecimiento o en modo apego, así porque estoy estresada, porque la mis grita, porque me están presionando a hacer cosas que mi cuerpo todavía no da para eso, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que hay que hacer por los niños. Y Ale, ¿nos podrías platicar un poquito cómo los ambientes donde un niño vive cosas positivas, donde se encuentra con este adulto que lo acompaña, que le da seguridad, que le da amor y que le da esta contención, a comparación de los ambientes que son adversos y traumáticos? Mira, es que imagínate, tú piensa, ¿no? Como dicen por ahí, si una flor no está floreciendo, cambias la tierra en la que está, no cambias la flor, ¿no? No dices que la tierra hay que hacer modificaciones para que pueda florecer. Pues también pensamos lo mismo en los niños. O sea, como te decía, si hablamos desde la teoría del apego, los apegos seguros son los que promueven en un entorno en el que el niño se siente visto, se siente sentido, se siente querido. Sus emociones son validadas, ¿no? Y tiene papás sensibles y disponibles que observan e interpretan, pero desde el mundo del niño. ¿Sí? Tienen esta capacidad. Reciben la emoción, regulan y entonces el niño se puede ir otra vez a explorar, ¿no? Pero entonces yo hago el comparativo de que los niños que tienen papás así sienten que están en casa y juegan de local. O sea, como que dicen, hoy voy a ganar porque tengo el coach, el equipo, las porristas y el vigor, ¿no? Me siento protegido. Cuando viven esos ambientes, internalizan también un mundo bueno, ¿no? Claro. Tengo unas figuras que me cuidan, el mundo es bueno y yo soy amable, o sea, digno de ser amado. Gozan mi exploración, gozan mi crecimiento, ¿no? Me acompañan y entonces validan si tengo miedo, validan mi miedo y si estoy enojado, validan mi enojo y me limitan a no actuarlo, ¿no? Por ahí. Si los niños crecen en ambientes de incertidumbre, ya sea porque los papás son extremadamente ansiosos o porque, o porque son ambivalentes en su modo de educar y un día hacen una cosa y otra hacen otra y son poco predecibles para el niño, o los ambientes son así, los niños desarrollan apegos ambivalentes, o sea, viven en modo defensa, porque no sé qué esperar, ¿no? Hay 2 modos de estar en el mundo, modo crecimiento y seguridad o modo defensa. Si yo no sé qué esperar del mundo, pues estoy hiper vigilante, ¿no? Cuando la gente piensa que el niño que está pegado es el niño que está colgado de los piernas de mamá, lo que se están refiriendo es que el niño tiene un apego inseguro. No puede ir a explorar porque no está tan seguro de cómo van a reaccionar las personas que lo cuidan, de si van a estar, si no van a estar, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Pues a veces están, a veces no están, me dan ideas contradictorias, pues si le subo 3 rayitas a mis berrinches, son niños mucho más berrinchudos o mucho más, clingy, ¿no? Le dicen como que están buscando el contacto todo el tiempo con los papás, ¿no? Y entonces, se genera este tipo de ambiente. Otro ambiente que sería adverso y desarrollaría un tipo de apego evitativo es cuando los papás son evitativos del vínculo y de las emociones, ¿no? Entonces, el niño llega a pedir y el adulto, no sientas eso, no llores, no te enojes, no hagas. Entonces el niño aprende pues que no puede pedir a los adultos, ¿no? Se vuelven estos niños pseudomaduros o que parece que no dan lata, pero por dentro, o sea, hay conductas externalizantes, a veces podemos decir el niño berrinchudo, el niño agresivo, el niño que tiene descontrol emocional, y hay otras conductas que son internalizantes, ansiedad, depresión, o sea, que están para adentro, ¿no? El niño no expresa, no pide, no busca a los adultos, ¿no? Ojo ahí porque... Y esas yo creo que son las más peligrosas, porque lo otro es visible, ¿no? La depresión, todo esto que mencionas que va hacia adentro, pues se va acumulando y acumulando y acumulando y no hay como esta olla express que pueda tener esta valvulita que vaya soltando toda esta tensión, sino en el adentro se puede medir el nivel de cortisol así con la baba, ¿no? Si le medimos el nivel de cortisol a ese niño que parece que está perfecto, que no da lata,
pero que está evitando, o sea, que está desconectado del mundo, ¿no? Esos niños que no juegan y no se acercan a otros y, ¿no? Buscan evitar. Están desconectados porque esa es la manera que les funcionó. Al no recibir una respuesta del otro, pues mejor no digo, mejor no pido, mejor no me acerco. Todas estas estrategias son adaptativas. También el del niño que le sube a las berrinches es porque entonces, pues si mis papás a veces sí, tengo más probabilidad de que atiendan mi demanda. Claro, y no es que te vaya tomando la medida, ¿no? Aquí es estímulo-respuesta, o sea, algo te va funcionando, pues lo vas a seguir haciendo. Exactamente. Y otra forma, pues es el apego desorganizado, que este es muy, 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 muy doloroso y muy desorganizante. Y ahí es cuando los cuidadores son la fuente de miedo, son la fuente del estrés. Y esto se da cuando hay adicciones, cuando hay enfermedad mental en los padres, cuando hay violencia, ¿no? Entonces, imagínate el predicamento en el que entra el niño. Las figuras que me tienen que cuidar son las que me aterran, ¿no? Y eso, pues sí, apuntala para los trastornos mentales. Claro. ¿No? Entonces ahí vamos viendo, o sea, sí los cuidados, que o sea, obviamente los niños vienen con una genética y vienen con, no todo en la vida es apego y hay condiciones y hay situaciones que se dan por otras causas, pero ¿qué está en nuestro alcance como cuidadores y como papás? Generar entornos que promuevan niños seguros, niños que se sepan regular, niños que sepan, o sea, por ejemplo, las emociones, muchas veces dicen emociones positivas o negativas, y negativas, no hay emociones negativas, todas las emociones tienen una función adaptativa. Si no sintiéramos miedo, nos iríamos al precipicio. Si no sintiéramos enojo, no pondríamos límites ante las agresiones. O sea, todas son. A veces están desproporcionadas en su modulación y a veces en su lugar, ¿no? El papá está en modularla, en la intensidad, o cambiar de emoción si no está actuando la correspondiente a la experiencia. Pero todas son validadas, sientes esto, tal, 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 ¿no? Esto se vive en el vínculo. Y qué importante lo que dices, porque si desde papás, ¿no? O como adultos es difícil tener esta inteligencia emocional y poder identificar nuestras emociones, ¿cómo acompaño al otro? Entonces es empezar conmigo para poder acompañar en esta corregulación y en estos ir y venir, en estos bajones y subidas que pues, los niños van teniendo en la parte emocional. Ese es el gran reto y te lo juro que es impresionante. Por ejemplo, a mí me apasiona el trabajar con papás, pero cuando se dan cuenta, ¿a poco entonces esto que pasa tiene que ver con cómo reacciono yo ante esto? ¿No? O sea, de veras parece que a veces es descubrir algo, como te digo, nadie puede ver su propia sombra, ¿no? Cuando les cae el 20 de mira esto que está pasando, es como un descubrimiento copernical, ¿no? Y cuando ven que hacer conciencia de eso puede modificar la experiencia. Ahorita que me presentaste, mencionabas que tengo el entrenamiento de Circle of Security. Circle of Security es una intervención, o sea, bellísima, bellísima, bellísima. No sé si por aquí tengo el libro. No. De las más bellas que yo conozco. Es basada en teoría del apego. Yo me entrené en Monterrey. El año pasado fue la primera vez que vinieron a México. Al mismo tiempo la dieron aquí y en Ecuador, me parece, pero la dan por todo el mundo y en Finlandia y en Noruega. Es un entrenamiento maravilloso. Y ellos tienen un concepto que me fascina trabajar con los papás y es el concepto de la música de suspenso. Así la traducen en los libros que tienen en español y en inglés le dicen la shark music. Y entonces hazte cuenta que en una parte del trabajo con los papás ponen un mar así, así que se ve increíble, que te imaginas cómo estarías ahí relajada en la hamaca, delicioso. Y de repente te ponen ese mismo mar, pero con la música de suspenso, la de tiburón, para que veas cómo cambia la experiencia, ¿no? Y luego retomamos cómo cada uno de nosotros tenemos nuestra propia música de suspenso, de los miedos que tenemos, de las cosas que nos suceden internamente ante lo de nuestros hijos. Entonces, hay papás que el niño llora y le entra la música de suspenso, esos papás que no los dejaban llorar. Entonces, ¿no? O hay papás que cuando el niño está feliz, que se calle, que deja de reír, les entra la música de suspenso. O hay papás que la curiosidad del niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empieza el tiburón, ¿no? Hacer consciente qué te mueve a ti todas esas conductas o la inmadurez de tu hijo o tener que pararte 7 veces a decirle que no, mete el dedo en el
¿no? La única manera de poder actuar y salir del conflicto es que tú apagues tu música de suspenso, ¿no? Que tú digas, bueno, ¿por qué a mí me pone así que me hago un berrinche en el súper? ¿Por qué a mí me pone así que en el avión se porta de esta manera? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me puedo conectar cuando está jugando? ¿No? O sea, y trabajar lo interno. Y es a lo que decíamos al principio, ¿no? Llevar la luz y el reflector a nosotros, ante la conducta que quisiéramos cambiar o evitar de nuestro hijo. ¿Qué pasa conmigo? Irnos hacia nosotros si queremos ver un cambio, no hacia ellos de cómo le voy a hacer para controlar. Porque mucha parte en la crianza y en la paternidad es cómo hago para que él ya no haga, o cómo evito, o cómo controlo, o cómo me hace caso, O luego, cuando van por otro lado. cuando hay situaciones en los niños, los quieren llevar a terapia al niño de todo. ¿Y cuándo abres el taller de emociones? Y yo, claro que sí, pero los papás le entran, ¿no? Y yo creo que de veras, o sea, para tener éxito en las intervenciones familiares, tienen que ser infantoparentales. O sea, es esta parte del vínculo, el vínculo de la familia es el paciente, no el niño. Son las pautas de crianza, más lo que el niño lleva, claro, pero es el vínculo. Y yo siempre he dicho, yo que también trabajo con niños, cuando trabajas con un niño, trabajas con adultos y con los papás a fuerza. O sea, no hay un niño aislado en el que tú lo veas como un ser, nada más, sin un sistema. Exactamente. Y los adultos en casa, pues dictamos mucho al tono emocional de la casa. O sea, los niños traen lo suyo, claro que sí, ¿no? Y hay niños que además son más demandantes porque tienen condiciones sensoriales o tienen condiciones de algún tipo que son hipersensibles a algo. O sea, son parte de. Pero pues también, si tenemos ese caso, tenemos que tener más, nuestra caja de herramientas tiene que ser más grande. No podemos seguir con el martillo nada más, tratando todo como un clavo. Exacto. Y justo una pregunta dice esto. Por favor, danos tips o herramientas para meter a nuestra caja. Mira, yo lo primero que les diría es la autoobservación y después irnos a estrategias. Yo creo que la mayor parte de las consultas que a mí me hacen tienen que ver con temas de regulación emocional, ¿no? De papás súper estresados, que no sabemos regularnos, que no sabemos mantener la calma. Entonces, desde ahí empezar. Digo, ahorita es una plática que tendríamos que tener mucho tiempo para que pensaran, que nos fuéramos a las estrategias. En mi centro estamos dando constantemente talleres. Ahorita vamos a tener uno que se llama el ABC para formar un vínculo seguro con tus hijos, en el cual el primer punto es entorno seguro y apego, el segundo es regulación emocional, el segundo es círculo de seguridad, el tercero es regulación emocional y el cuarto es desconexión, reparación y conexión en los vínculos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los tips serían eso. Uno, aprender a regularnos a nosotros, a observarnos, regularnos y después entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Sí lo tengo aquí. Es que aquí trabajo con los Zooms de los bebés, entonces tengo todo a la mano. A mí, los papás me preguntan, si me dijeran, solo voy a leer un libro en toda la educación de mis hijos, me daría mucha tristeza porque deberíamos de leer mucho, pero les diría que lean. El cerebro del niño. El cerebro del niño. Y hoy publicó Tina Pine, que es la que lo escribió con Daniel Siegel. Daniel Siegel es mi héroe. Lo conocí en febrero. Soy fan. Vi tus fotos, moría de la envidia. ¿Y yo dónde andas? Estaba en un congreso en San Francisco que se llamó Educating Anxious Brains, Educando Mentes Ansiosas, precisamente por el tema de que cada día los trastornos de ansiedad están más altos y a más temprana edad. Entonces ahí tenemos que ir, tenemos que frenar, tenemos que construir cerebritos plenos, capaces de autorregularse y tolerar los embates del estrés. No los podemos vacunar, estresores van a haber, vean lo que nos está tocando vivir. Sin embargo, estamos todos en la misma tempestad, pero no todos en el mismo barco. Hay casas en las que no la están pasando tan mal. ¿De qué depende? Pues de las estructuras. Entonces, nuestros hijos van a tener tormentas, van a vivir conflictos, ¿no? Pero cuando construimos nuestra casa, ¿qué hacemos? Le ponemos un techo bien firme para que aguante la tormenta. Construyamos cerebritos bien fuertes para que puedan lidiar, y volvemos a la definición de la OMS,
los estreses de la vida, los desafíos que les va a presentar la vida con fortaleza. Este libro es un imperdible para cual. Y hoy publicó Tina Pine que han vendido así 1 millón de libros, me parece, y me pareció poco. Yo digo, deberían de vender el número y no es fácil de encontrar. Yo lo tengo digital porque prefiero el libro físico, pero ya no hubo, o sea, hace tiempo. En inglés sí lo siguen. O sea, ve cómo está el mío. O sea, no sé si se alcanza a ver. Sí. Pobrecito, es nada más, o sea, es mi Biblia. Porque ¿saben qué? Luego nos volvemos expertas, le doy la cabeza, le doy el tempra, la panza, el espavén, el bipasmin, y a la hora del berrinche no sabemos la jerarquía de cómo nos tenemos que ir primero a calmar el cuerpo, luego a conectar con la emoción y por último la razón. Y nos vamos a echarles el choro mareador y yo te dije y tú prometiste y el chocolate. De veras, pues los niños no vienen con manual, pero son el manual y hay que aprender a leerlos. ¿No? Y hay que saber usar, así como cuando compramos una cafetera y vemos cómo funciona, tenemos también que saber cómo funcionan nuestros niños. Y de veras, cuando lo aprendemos con H así, la vida se vuelve más fácil. O sea, la gente piensa que si nos vamos regular, relacionarse, razonar, nos vamos a tardar 7,000 años. No, nos tardamos 7,000 años si el niño ya se desbocó en un berrinche sin salida. Claro. Si nos tomamos el tiempo, la vida se vuelve más fácil. Y todo esto que decías y comentabas del libro, como también, que ese es otro tema de alguna otra ocasión, pero la resiliencia, ¿no? La resiliencia, esta capacidad de salir de las situaciones adversas, pues también se va, o sea, a ir formando desde la infancia. En la infancia se van sembrando semillitas tan importantes que van a florecer mucho más adelante, pero creo que la resiliencia es también una de ellas. Y te voy a decir que también Boris Cyrulnik, que es el superautor de la resiliencia, no sé si lo conoces. También, bueno, yo soy fan de todo el mundo. Tengo muchos gurús. El otro día una mamá me decía, es que tú eres mi gurú. Y yo, sí, pero yo vengo de 7,000 gurús. Tú no solo tienes uno. O sea, tienes muchísimos. Boris Cyrulnik es un hombre que a los 6 años sobrevivió de los campos de concentración, sus 2 padres muertos. Se escondió abajo de una enfermera que estaba herida y le dijo, métete aquí. Y el pequeño Boris se volvió el autor de la resiliencia. O sea, a estudiar, ha hecho una vida plena, es psiquiatra, es analista, es etólogo, es todo lo del mundo y tiene varios libros de resiliencia, ¿no? Y él dice algo bellísimo, a mí me encanta porque dice, resiliencia no es solo resistir, porque mucha gente dice, es muy resiliente, ha soportado todo esto. Y hay personas que han soportado muchos estreses, pero están muertos en vida. Resiliencia, dice él, es aprender a vivir después de la adversidad. O sea, a retomar, a ser feliz, a construir, ¿no? Salir fortalecido, ¿no? De la adversidad. Fíjate, el término resiliencia lo tomamos prestado los psicólogos de la física. Se refiere a la capacidad que tienen los cuerpos físicos que se deforman ante un estrés. Si yo tengo algo y pasa un coche y lo deforma y vuelve a su fuerza y vuelve a su forma original, es que es un cuerpo con resiliencia, con esta capacidad de flexibilidad. Para que esto pase, para que un cuerpo pueda hacer esto, tiene que tener suficiente estructura y cierta flexibilidad, las dos cosas. ¿Qué necesitamos para la salud mental? Flexibilidad y estructura, y para la crianza y para todo esto. Exacto. Pero lo que Boris dice, ¿dónde se gesta la resiliencia en los vínculos? Siempre atrás de una persona resiliente hay una figura que le dio todo esto que dijimos. Y hay veces que si no hay una figura que es una persona, Boris tiene un término que él acuñó que se llama tutores de resiliencia. Y el tutor de resiliencia puede ser una obra de arte, un instrumento, algo de lo que te aferraste a la vida. Hay personas que te dicen, a mí me rescataron los libros, a mí me rescató el arte, a mí me rescató, ¿no? Entonces, o es una persona o es una experiencia que te hizo reconectarte con la capacidad de vivir plenamente. Esa es la resiliencia. Y ahorita que mencionas, me acordé, yo no soy tan buena para recordar los nombres ni demás, pero hay un autor o alguien que se iba a suicidar y justo en el momento en que se iba a suicidar, iba a poner los libros. Un libro que vio fue lo que hizo que no se suicidara. Fíjate. No Entonces, como dices, no una obra de arte, algo que te haga un clic en el momento preciso puede hacer la diferencia. Yo que soy una persona
que asesoro en la crianza, amo, porque a mí me dicen, cuando me dicen, mándame lo que has estudiado para presentarte, yo me resumiría con lo que ella me dice, porque de repente estamos ahorita en Zoom y se meten sus hijitos y le dice, acuérdate que estoy con la doctora del vínculo. Amo que me digas así, porque lo que más me apasiona en esta vida es transmitir lo que dice mi querida maestra Inés Di Bartolo en el título de su libro, ¿por qué los vínculos nos hacen quienes somos? O sea, somos seres relacionales, nos necesitamos, y cuando un niño puede crecer en un contexto, como te digo, sintiéndose visto, sintiéndose amado, sintiéndose querido, ahí está todo. No sé cómo andemos de tiempo, si te puedo dar otro ejemplito. Sí, llevamos 1:10, pero perfecto otro ejemplo. Yo creo que todos estamos muy interesados y muy aquí con muchas ganas de seguir aprendiendo y ya luego nos vamos a las preguntas, que hay algunas preguntitas que podemos... Buscamos la teoría del apego, lo que dice, nacemos con estas conductas de apego o attachers. Un bebé es que te sonríe y lo quieres cargar, te mira, te echa los brazos, o sea, nacemos con esta necesidad de conexión y con nuestro sistema biológico listo para pedirla, ¿no? Entonces, y esta necesidad la tenemos del nacimiento a la tumba, decía John Bowlby. Edward Tornick, que es otro de mis neurocientíficos admiradísimos, diseñó una pruebita que también la pueden encontrar en YouTube. Si ustedes ponen Still Face Experiment, o sea, la cara inmóvil, le dicen a una mamá que está en una interacción con su bebé jugando, que de pronto entonces el bebé está respondiéndole y la mamá le platica y el bebé le responde y le piden que congele la expresión, ¿no? Si se voltea ahí. Y congela la expresión. Esta la inventó Ed Tornick. Entonces el bebé primero empieza a usar sus attachers, a conquistarla, sus miradas, sus sonrisas, sus brazos, se los empieza a hacer. Si se prolonga la still face, la cara de póker, el bebé empieza, hasta que puede acabar, iracundo. Pero iracundo así de... ¿no? Ed Tornick, que también he tomado clases con él, dice, no crean que soy un o sea, me permitieron hacer este experimento, él es de la Universidad de Boston y de Harvard, porque esto pasa en el día a día, cada que vemos el celular y el bebé está, mamá, volteame a ver, o sea, no es que se le pusiera un estresor que no vive en las conexiones y desconexiones normales del día. Pero, ¿qué pasa cuando un niño vive así? Con esa desconexión. Hice otro entrenamiento en mentalización, no voy a profundizar en lo que es la mentalización, pero la mentalización la inventaron, la terapia basada en la mentalización, que no voy a profundizar, la inventaron dos doctores, Dr. Bittman y Dr. Peter Fonagy en Inglaterra. Yo me entrené con Bittman en terapia basada en la mentalización y él trabaja en Inglaterra con personas que salen de la cárcel, presos. Y nos contó, cuando nos dio el entrenamiento, de un paciente que había acuchillado a un barman en el bar. Y cuando Dr. Bittman le dijo, ¿por qué? No me hizo caso, Dr. Bittman. No me quería atender. Mi participación ahí con Dr. Bittman fue de still face. O sea, cuando un niño crece así sin ser visto, estas experiencias de no ser visto lo ponen iracundo como el bebé que está volviéndole a decir a mamá, ven, ña, 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 hasta poderle, o sea, estamos hablando de trastorno mental. Pero fíjate cómo, si tú analizas la vida de esa persona que llegó a hacer eso, es un niño que creció sin ser visto. Y entonces por eso no ser visto. Entonces imagínate, si no la infancia, aprendemos a tolerar la frustración en el vínculo. Inés, mi maestra dorada, dice, no aprendemos a esperar esperando, aprendemos a esperar recibiendo. Entonces, cuando esperamos y recibimos y esperamos y recibimos, fortalecemos esta capacidad y entonces nos podemos regular, no somos adultos que explotamos ante cualquier frustración, pero se gesta en el vínculo, es ahí. Ay, buenísimo, Ale. La verdad es que nos has dado información súper valiosa. Ay, pues encantada. ¿Te parece si vamos rapidísimo a Sí. las preguntas? Dice Laura, ¿cómo puedo manejar berrinches de 2 años con crianza respetuosa? No sé cómo orientar sus emociones. ¿Por qué puedo observar que ni ella sabe lo que ocurre?
Es que fíjate, ahí ya estás haciendo una super observación. La bebé de 2 años se frustra porque no sabe qué le ocurre. Entonces, recibirle la emoción es, sé que no sabes qué te está pasando, entiende, estás frustrada y no sabes qué quieres, ¿no? Pero a ver, el caminito, acuérdense, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los años que sean, es no al niño de 2 años que está en el berrinche, te vas a explicarle, primero tienes que calmar el cuerpo. Entonces, cuando un niño está haciendo un berrinche porque no sabe ni qué quiere, o sea, tienes que volverte súper buena observando. O sea, la sensibilidad de un papá es observar, interpretar y responder, ¿no? Y entonces tratar de interpretar desde el niño. Muchas veces podemos tener una idea, aquí hay demasiados estímulos, me lo voy a llevar allá al jardincito, ¿no? Los ritmos nos regulan. Entonces, a ver, ven, vamos a respirar. Primero tenemos que regular el cuerpo, calmar, calmar, calmar. No irnos a la explicación, no irnos a la emoción. Primero es el cuerpo. Hay bebés que se permiten abrazar, un abrazo. O sea, las estrategias para calmar al cuerpo tienen que ser somáticas, tienen que ser del cuerpo. Respirar, calmar, marchar, caminar tantito, movernos del lugar. Hay niños que les gusta o sea, tamborear, por ejemplo, brincar tantito. A ver. Primero vamos a respirar porque no sabemos qué nos está pasando. Shh. O algo rítmico, un arrullo, un abrazo, ritmos. Y se empieza a calmar el cuerpo, sin hablarle mucho. No le metas más estímulos, más estímulos, más estímulos. Pues, porque si tú empiezas, yo te dije, y entonces ya nos vamos a ir de la fiesta, le echas oxígeno al berrinche, ¿no? Una vez que pudiste calmar el cuerpo, te vas a conectarte con la emoción. Ay, es que siento, no sabes qué quieres. Cuando no sabe ni qué quiere, lo primero que tenemos que descartar es que lo fisiológico esté bien, probablemente está cansado. O sea, primera base hay que checar, ¿está bien alimentado? ¿Está descansado? O ya fue demasiado estímulo. Entonces, eso hay que llevarlo a otro estado. Hay niños que, chao, va, ya te tienes que dormir para que se pase el estresor. Pero tú estás observando, ¿no? Ya no se me fue el nombre de quien preguntó. Tú ya estás, eso es mentalizar, by the way. Tú ya estás mentalizando, no sabe ni qué quiere. O sea, ese ya es un estado. Y, entiendo que te gustaría poder decidir y no decides. Cuando damos acuse de recibo a lo que siente el niño, baja. No sé si tú conozcas la fast food rule, Chimes. No. Hay otro libro muy bueno que se llama The Happiest Toddler on the Block del pediatra Harvey Karp. Ese libro es buenísimo. Buenísimo. Pues ahí habla de la fast food rule y dice que cuando tú vas a un restaurante de comida rápida, te dicen, tú dices, quiero una hamburguesa, unas papas y un helado. Entonces quiero una hamburguesa, unas papas y un helado. Sí, pues ya, me dio un acuse de recibo a lo que yo pedí. A los niños hay que hacer lo mismo. Quiero salir a mi bici, que está lloviendo, pero siempre como adultos nos vamos, no puedes porque está lloviendo y te vas a enfermar y la vacuna y bla, 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 bla. Y no le dimos acuse a la emoción. Si tú al niño le dices como, ¿quieres una hamburguesa? Ay, tenías muchas ganas, ¿verdad? De ir a la bicicleta. Te lo juro que cuando menos, o sea, voltean. No les vas a dar, no va a salir en la tormenta, pero drenas la emoción. Y ya que drenas la emoción, te entiendo, ay, sí tenías muchas ganas, bueno, ay, sí, la lluvia, qué mala onda, y empatizas con su emoción. Y ya por último, ya que el cuerpo está calmado y la emoción está drenada, vamos a pensar en qué tiene que pasar para poder ir a la bici. Bueno, mañana que salga el sol y ya te vas a la razón. Pero ese es el camino. O sea, es que piensan que luego tratamos a los adultos mejor que a los niños. Justo eso iba a decir, o sea, lo mismo que haríamos con tu pareja, con una amiga que te cuenta algo, ¿qué le decimos? O sea, pongo el ejemplo siempre de que si tú llegas al velorio de la abuelita de 100 años de tu mejor amiga, no llegas diciéndole, ay, pero tienes que entender que ya estaba grande, ¿verdad que no? O sea, llegas a recibir la emoción. Llegas y abrazas, ay, ¿cómo te sientes? Y ya sacan, y a lo mejor ya después viene, bueno, pues sí, pero ya estaba grande. Después, ese es el mismo caminito. Y en este libro de Daniel, ¿El libro del niño? la primera estrategia que da, recibe con la derecha, o sea, recibe con el cerebro emocional, recibe la emoción, y ya después rediriges con la izquierda, con el hemisferio derecho, ya con la razón.
pero primero la emoción. Y recibir y empatizar con la emoción la crianza positiva no es, le voy a dar el chocolate que está pidiendo en el súper. No, es ser empático. Yo sé que tú quieres ese chocolate y a veces se siente feo que no te lo puedas comer. Ay, sí querías ese chocolate, ¿verdad? Ay, sí, entiendo que estás muy enojado. Pero a ver, técnicas de cuerpo, y ya después explicas por qué no se puede el chocolate. Y ahí también un adulto que corregule, porque a veces como adultos llegamos así, acelerados, el niño acelerado y esto se vuelve más grande. Lo que necesitamos llegar es a la calma para transmitir esto al niño y hasta las respiraciones. Nuestra labor es darles la calma, no meternos al caos. Y generalmente, porque tenemos esto de berrinche, ya el berrinche nos sube el estrés a nosotros y reaccionamos muchas veces mal. O sea, de veras, cuando los papás empiezan a aprender a lidiar y aceptar que es lógico que el niño va a tener ciertas reacciones ante ciertas cosas y dejarlas también pasar y sentir, hace el camino mucho más fácil. Pero luego nos damos cuenta que nosotros, con tal de evitar el berrinche, provocamos 7,000 veces más. Exacto. Y aquí nos dicen, si tienes, nos puedes repetir la fuente de los adultos que no dedicamos tiempo al cuidado de los hijos. Esa del libro que lo leí, lo del radio de 5 cuidadores, esa fíjate que es me parece, si no mal recuerdo, es el tiempo que dedicamos a los hijos. ¿Cuánto tiempo dormimos? ¿Cuánto tiempo descansamos? ¿De la estadística o de dónde viene? ¿De dónde viene? Me preguntan por la fuente. Estoy casi segura que es de un libro de mi otro gurú, que se llama Bruce Perry. Bruce Perry es el que propuso este modelo de regular, relacionarse y razonar. Regulate, Relate, Reason es un psiquiatra que tiene 2 libros maravillosos. Uno que se llama The Boy Who Was Raised as a Dog, el niño que fue criado como un perro. Y otro libro que se llama Born for Happiness. Y es en el libro de Born for Happiness, nacidos para hacer, no, Born for Love, perdón. Bruce Perry, Born for Love. Y la estadística es que pasamos, ¿qué les dije? Entre los adultos entre 25 y 57 años utilizamos el 68% de nuestro tiempo para dormir y trabajar y el 5% para cuidar. Y en ese libro también menciona lo de cuando vivíamos en tribu, había 5 cuidadores por un niño y ahorita estamos al revés. Sí, Silvia también al principio nos dijo qué importante es vivir en tribu, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde la mayoría de las mamás trabajamos. Y a ver, ojo, como les dije, millones de veces me desregulo y se desregula, pero sí hay que tener protocolos. O sea, siempre hay que poner el bienestar del niño primero. Si yo voy a decir o hacer algo que va en contra, ahí sí, el tiempo fuera solo estoy a favor, cuando el tiempo fuera lo va a tomar el adulto. Si creo que lo puedo lastimar, o sea, con lo que digo, con lo que hago, es mejor decir, mi vida ahorita no puedo, permíteme tantito, mamá se tiene que ir a tranquilizar a su cuarto. Aunque yo ahorita, o sea, es mejor que llore eso a que yo haga algo que lo va a lastimar. Claro. Ese es. Ahora, muchas mamás preguntan del time out. Estoy a favor del time in. Hay veces que los propios niños dicen, no quiero, ok. Pero el time in es estar con. Y el que acuñó el término del time in, que fue un psiquiatra, sus hijos han salido en su defensa a decir que él hacía time in, no time out. O sea, el time out se volvió, vete a pensar tú solo, pero no era lo que hacía él. Él acompañaba y regulaba. Claro. Te comparto aquí, Leti nos dice, estábamos escuchando a mi hijo Pedro, que ya tiene 30 años, y yo analizando juntos cómo fue su infancia. Estamos encantados descifrando y entendiendo cómo vivieron su infancia sus hermanos y él. Nos encanta esta plática. Y hay muchos comentarios, Nacho también súper interesante. Preguntan también del libro, pero ya nos ayudaron a contestar. Y aquí también, ¿cómo crear vínculos seguros en tiempos inseguros de pandemia? En el vínculo. Y es difícil porque los adultos estamos estresados también, ¿no? Entonces, como les digo, yo ahorita no me puedo meter a temas de darles una clase de regulación emocional, pero sí creo que es algo en lo que hay que invertir, en el autocuidado también del adulto.
Y no es que haya un camino nada más. Hay personas que encuentran la regulación en la meditación, que neurocientíficamente está comprobado sus beneficios, absolutamente. Hay personas que se regulan a través de ir a una terapia. Hay personas que se aprenden a regular. Sí hay técnicas corporales, por ejemplo. Hoy otra de las teorías que está en boga, que creo que va a ser el futuro de las terapias en el mundo, de Stephen Porges, de la teoría polivagal, no sé si has... Sí, la teoría polivagal. Bueno, eso, a mí me critican y no me vayan a oír mis gurús que son viejitos, pero yo digo que me enamoro de todos. No, es buenísimo. ¿Sabes que la esposa de Stephen Porges es la neurocientífica que descubrió el papel de la oxitocina en las relaciones interpersonales? Eso no sabía. Y él descubrió todo este punto del nervio vago, del sistema nervioso, que es el que se activa y el que nos pone en alerta. Y el punto es que estamos viviendo mal. O sea, sí vuelvo a la de la evolución de la regamos, hay que regresarnos un poquito en el sentido de que a veces estamos viviendo vidas, ese porcentaje, a costa de nuestra salud, a costa del tiempo ¿no? Estamos en unos niveles de estrés altísimos. Entonces yo ahí sí digo, a ver, frenémonos, es necesario todo esto, vivimos deprisa y queremos comernos el mar a buches, ¿no? Y en eso hay que decir, a ver, ponderar, ¿no? ¿En dónde invierto también mi energía? Sé o sea, sí, el mundo está demandante, trabajamos, yo soy una mamá que trabaja, no crean que, o sea, no crean que no, pero todo el tiempo es, o sea, ¿a costa de qué? O sea, hay que poner las cosas en la balanza. Y hay que poner pausas, ¿no? Poner pausas. O sea, del autocuidado. Yo que me dedico a ver pacientes y asesorar, pues sí, padrísimo ganar mucho dinero viendo no sé cuántos al día, pero ¿a costa de qué? Exacto. Ponernos límites y decir, este es tiempo para mi familia, este es tiempo para mis hijos y este es tiempo para mí, ¿no? Claro. De autocuidado, porque los niños, acuérdense de la metáfora del avión, primero ponernos el oxígeno antes de... Si los papás no están bien, el estado afectivo de los papás marca un tono emocional en la casa importante. Por eso decíamos, en la pandemia no todos están viviendo igual, ¿no? Hay papás que están pudiendo estar más relajados y que regulan mejor y que generan entornos mucho más sanos. Hay papás que oye, es que yo le grito mucho, afecta, pues, ¿qué te digo? Sí. Claro. Ay, me encanta platicar contigo y no es por presionar, nos quedan 3 minutos, entonces sí me gustaría cerrar. Liliana nos dice también algo que una herramienta súper útil cuando la regamos también es poder reparar. Creo que estoy totalmente de acuerdo, Liliana, gracias por recordarnos esto, pero sí, la parte de reparar es importante porque todos tenemos momentos de estrés y pues la regamos. Es, como les decía, y en todas las relaciones hay momentos de desconexión, y es desconexión, reparación, reconexión. Así de fácil. Y bueno, hay algunas otras preguntas, se van a quedar, de Dani Sánchez, y varias, pero se van a quedar y las podemos resolver, en la página de Facebook donde se va a quedar grabado. Yo me meto y respondo las que pueda. Al final. Perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar, Ale? Mira, pues me pueden encontrar en las redes de mi centro. Estamos en Instagram y en Facebook como Mi Centro MX, Mi Centro Junto, MX junto todo, Mi Centro Junto, así como está. Hay un mail, info@micentro.com.mx, o mi mail también personal, alejandraj@micentro.com.mx. Y padrísimo, recuérdanos cuándo abres taller, porque también hay un taller increíble que está por abrirse en mi centro y que lo vas a dar tú. Uno que voy a dar yo es se llama el ABC, cómo generar un vínculo seguro con tus hijos, que son 4 sesiones, 4 miércoles en la noche, que es el mismo precio individual o de pareja para que se metan en pareja, porque es increíble que se metan en pareja. Si ya está lleno o se llena, vamos a estar abriéndolo constantemente. O sea, ese es uno que llegó para quedarse, donde vamos a profundizar mucho en estos temas. Vamos a profundizar en apego seguro y entorno seguro, regulación emocional, círculo de seguridad, que es la intervención esta preciosa, donde vamos a descubrir nuestras Shark Musics y qué nos cuesta más trabajo de nuestros hijos, y cuando salen a explorar y los miedos de que algo les pase, o cuando vienen a ser consolados y nos cuesta trabajo lidiar con las emociones. O sea, es un enfoque precioso. Y la última,
Liliana, la de desconexión, reparación, reconexión. Son 4 sesiones. Ese es un taller y hay otro que es, ahorita estaba habiendo mucha necesidad en el homeschool, para los papás, de cómo nutrir y ayudar a las funciones ejecutivas de los niños. O sea, porque creemos firmemente que en este momento las maestras no pueden hacer todo a distancia y sí los niños necesitan un pre y un post, una ayuda para ellos para organizar, priorizar, planear. Tenemos que ir, Ale, ¿no? Pero métanse a las redes sociales. Ahí pueden ver todo. Gracias.